Bendecidos mis amados hermanos, sean bienvenidos este jueves a nuestras reuniones virtuales que tenemos del estudio de la palabra de Dios, la serie que estamos llevando como ser o un ser espiritual. Eso es lo que somos, un ser espiritual, espíritu, alma y cuerpo. Aunque no estamos enseñando lo que es 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que el mismo Dios de paz os santifica espíritu, alma y cuerpo, estamos dando algunos principios, algunos puntos, algunos conocimientos de lo que es el cuerpo, que ya vimos, de lo que es la mente, que ya vimos, lo que es la voluntad y las emociones. Ahora estamos y vamos a entrar en lo que es la conciencia, pero como dije, son conocimientos para entrar a lo que es la transformación del alma, que es Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena, agradable y perfecta voluntad. Es para disfrutar de lo que ya somos en Cristo Jesús, de lo que ya tenemos en Cristo Jesús, ya que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, según Romanos capítulo 8, verso 17. Bueno, como dije, agradeciéndole a cada uno de ustedes por esa atención, por estar escuchando, por estar creyendo la palabra de Dios. El propósito es de oír la palabra de Dios y creer la palabra de Dios, para que haya una manifestación en nuestra vida de lo que somos, de lo que tenemos y lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Hoy estaremos hablando de la conciencia, la lección número 20 de esta serie de enseñanzas. Estaremos hablando de la conciencia, pero vamos a la cita bíblica que siempre damos de inicio, que es Romanos capítulo 8, verso 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El pensamiento que les tengo hoy es este: si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje. Si no escalas la montaña, jamás podrá disfrutar del paisaje. Y ahora sí vamos a entrar en lo que es el repaso de lo que vimos hace 15 días, el jueves hace 15, que fue la mente y la voluntad. Estudiamos un poco lo que es la mente y estudiamos un poco qué es la voluntad. Vimos que las emociones es el resultado de los pensamientos. Sí, yo voy a sentir según lo que estoy pensando. Por tanto, hemos hablado de aprender a discernir los pensamientos, de aprender a filtrar los pensamientos. No solamente los negativos, no solamente los pecaminosos, sino también aprender cuál pensamiento está lleno de ley y cuál pensamiento está lleno de gracia, del bien y del mal sería. Vimos que somos bombardeados por pensamientos negativos, pero usamos la palabra y la autoridad de Dios para contrarrestarles. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Usar la palabra de Dios y usar la autoridad que Dios nos ha dado. No que nos va a dar, sino que ya nos fue dado. Usar esa autoridad, usar la palabra para contrarrestar todos esos pensamientos que se nos acercan. Dije que más los estudiosos de la conducta humana dice que tenemos de 60 a 80 mil pensamientos diarios. Vamos a tener que aprender a cuidar nuestra mente. Veíamos también como Martín Lutero dijo que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. No podemos evitar que vengan esos pensamientos, esas cosas que el sistema del mundo está bombardeándonos, pero sí podemos rechazarlas, sí podemos pararlas, sí podemos analizarlas y ver lo que nos sirve y qué no nos sirve. Estudiamos otra área del alma, que es la voluntad. La voluntad es la facultad de recibir y ordenar la propia conducta bajo el señorío de Cristo.
Oiga, qué tremendo. Por eso es que en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estas personas, estos cristianos que pasan diciendo, es que yo no puedo, es que no puedo, están negando o no están creyendo, para no ser tan fuerte negando, no están creyendo en lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, donde dice que tenemos dominio propio. No nos ha dado cobardía, sino amor y dominio propio. Tenemos que aprender a usar esa autoridad. Dominio es un juicio. Hacemos juicio sobre las cosas que están acercándose. Es lo que se le llama también inteligencia emocional. Tengo que saber de dónde viene esa emoción. ¿Por qué fue dada esa emoción? ¿Por qué estoy sintiendo eso que estoy sintiendo? Valga la redundancia. ¿Por qué me siento como desanimado, deprimido? Bueno, vamos a tener que aprender a localizar, a identificar de dónde proviene para poder resolverlo. Dios nos ha dado el libre albedrío o libre determinación. Recuérdense que voluntad son decisiones. Todo el mundo tiene fuerza de voluntad. Eso que se dice que es que no tiene fuerza de voluntad está erróneo. Todo ser humano se mantiene la fuerza de voluntad. Podemos desarrollar nuestra mente, podemos desarrollar nuestra conciencia, podemos desarrollar nuestras emociones, pero la voluntad no se desarrolla. La voluntad permanece. Lo que hacemos es someter la voluntad a lo que es la voluntad de Dios o el señorío de Cristo. Ejemplo, viene una enfermedad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, sanidad, salud. Pues entonces voy a someter mi decisión de caminar y creer que soy sano. Recuérdese que fe es una decisión, no una emoción. Fe es una decisión. Yo tomo la decisión de creer lo correcto o incorrecto. La fe es una decisión, no una emoción. Porque si la fe fuese emocional, tendríamos muchos problemas porque las emociones pasan subiendo y bajando, subiendo y bajando. Vimos que Dios nos ha dado dominio propio, ya lo dije. Los impulsos, las emociones nos impulsan, los impulsos correctos son vitales para ser eficaces en la vida de fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Para qué estoy diciendo esto? Estaba un día haciendo nos están dando una disciplina nueva en el gimnasio y había una parte de una escalera en el suelo, brincarla, moverse a través de esa escalera. Y yo llegué y la hice y no la hice bien y dije, no puedo hacerla. Y en ese momento me corregí. Dije, ¿cómo que estoy diciendo? Jamás. No voy a aceptar esto. Yo puedo hacer esto en el nombre de Jesucristo. Yo aprendí hace muchos años de que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, que lo haga en el nombre de Jesucristo. Y entonces me dijo la entrenadora, así es, don Arnoldo, usted lo puede hacer. Y lo hice. Pero si me quedo, no puedo, es lo que voy a creer, es lo que voy a sentir y es lo que voy a recibir. El no puedo hacer las cosas. Esto es para que muchas veces nosotros, viene una situación, viene una disciplina, más en disciplinas, más en lo que es creer la palabra de Dios, que considero, y pues en el instituto, en el seminario donde estudié, nos hablaban acerca de las disciplinas cristianas y una de ellas era la fe. Es una disciplina. Tenemos que aprender inteligentemente, no acepto esto, no creo esto, voy a creer lo que Dios dice que puedo hacer y lo que tengo. Ok, vamos a la conciencia. Repasamos lo que vimos hace 15 días. Vamos a la conciencia.
Esto es lo básico, lo que dije anteriormente, es lo básico que se ha enseñado acerca del alma, pero hay mucho más para comprender cómo está compuesta el alma. Recuérdese que somos espíritu, tenemos un alma, que es la que tenemos que transformar para que fluya todo lo que hay en nuestro espíritu. ¿Qué es lo que hay? Cristo Jesús, la plenitud de Dios. Y somos espíritu, tenemos una alma y vivimos en un cuerpo. La conciencia está en el área de la mente. Recuérdese que el prefijo con significa dos. Ciencia, conocimiento, dos conocimientos. El espíritu tiene adoración, tiene intuición y tiene conciencia, que es la mente de Cristo ahí ya. Estamos perfectos ahí. Pero en la mente, en el alma, está la conciencia. Por eso son dos conocimientos. El conocimiento que hay en el espíritu tiene que estar en el alma. Y solo se puede obtener a través del Evangelio de la Gracia. Comprenderlo. Significa que el alma, lo que estamos haciendo es alineándola a la mente de Cristo, porque 1 Corintios capítulo 2, verso 16 dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos, no la vamos a tener. Tenemos la mente de Cristo. Claro, cuando se nos dice esto y no tenemos conocimiento, lo primero que decimos es con esta mente. Es que no está hablando de la mente del alma, está hablando de la mente en el espíritu. Por tanto, lo que hacemos es, en la transformación de la renovación de nuestro entendimiento, es alinear nuestra mente, nuestra conciencia a la conciencia del espíritu. Esta conciencia en el alma, que es lo que estamos hablando del alma, es un conocimiento del bien y del mal. Y quiero que nos explique el autor de la carta a los hebreos acerca de el bien y el mal. Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14. En la versión NVI dice: el que solo se alimenta de leche el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. En el mensaje de la justicia. En el mensaje de que somos justos en Cristo Jesús, de la justicia de Dios. Es como un niño de pecho, el que toma solo leche y no come la palabra o el alimento maduro, que es la justicia de Dios, según lo dice la Reina Valera. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejecutado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. La pregunta es, ¿de qué está hablando aquí? ¿De pecados? ¿De poderes malignos? E incluso mal son maldiciones. Saben distinguir entre el bien. El bien es la gloria de Dios. Pero está hablando de la justicia. Somos justificados en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Según de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿Qué es justicia de Dios? Que hemos nacido sin pecado. Yo sé que esta frase es muy fuerte. Este concepto es muy fuerte. Hemos nacido sin pecado. Pastor, pero ¿por qué sin pecado si pecamos? Bueno, estamos hablando del Espíritu. Ya estuvimos hablando estas cosas anteriormente. Pero justicia, somos la justicia de Dios, es que nacimos sin pecado. Como 2 Corintios 5,
17 que dice, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, tengo que distinguir lo que es el bien, sería el bien de Dios. Todo bien viene de Dios, Santiago 1:17, y el mal, las maldiciones que las provoca, las trae la ley. Tengo que distinguir para poder recibir. Gálatas capítulo 3, verso 13, habla bien claro que toda maldición o la maldición de la ley, fuimos redimidos de la maldición de la ley, fuimos comprados de la maldición de la ley. Eso es lo que nos enseña Gálatas capítulo 3. Por tanto, para los hijos de Dios, para los nacidos de nuevo, para los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, no existe para nosotros maldición. No hay maldición. No hay maldiciones generacionales. Somos una nueva criatura. Claro, la enseñanza de que hemos tenido por años de las maldiciones generacionales, eso es lo que hemos llegado a creer. Y yo voy a creer en el bien, en la justicia de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice que Jesús fue hecho pecado, no pecó, fue hecho pecado por nosotros. Y nosotros fuimos justificados, sin hacer justicia, solo creer, según Romanos 5:1, justificados, o somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ya todo esto hemos ido hablándolo un poco y algunos lo han entendido, otros que están escuchando apenas estos mensajes, van a tener que ir y empezar a escuchar los mensajes anteriores que hemos dado. Una conciencia no desarrollada en el Evangelio de la gracia sufre de autocondenación y de autoacusación. Se acusa a sí mismo. ¿Usted ha visto esa persona que por todo se siente acusado? Es su conciencia de pecado. Ojo, no estoy hablando del espíritu, estoy hablando de la mente. El espíritu fue lavada por la sangre del Cordero, ahorita lo vemos. Más el alma es a través de la transformación del alma, es a través de la renovación del entendimiento. Tienen una autocondenación, una autoacusación. Viven ahí. Todo lo condena, todo los acusa. Usted ha visto que todo es pecado y se habla del pecado y en contra hay de predicadores que dicen, yo he sido llamado a predicar en contra del pecado. Bueno, eso fue en el antiguo pacto con Juan el Bautista. Yo fui llamado según 2 Corintios 5:20 a la reconciliación, con el ministerio de la reconciliación, con el mensaje del Evangelio de la gracia. Yo no fui llamado a predicar en contra del pecado. Ya el pecado fue arreglado en Cristo Jesús, dice Hebreos 8. En Juan capítulo 8, verso 9, para ver esta conciencia, ya lo hemos estudiado, pero vamos a repasarlo aquí. Pero ellos, al oír esto, hablando del caso de la mujer adúltera que fue encontrada en el mismo hecho. Pero ellos, al oír esto, acusados, porque Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. A mí me enseñaron que el diablo nos hacía pecar y luego se encargaba de acusarnos. Hermanos, no es el diablo el que anda acusando. Hebreos capítulo 2,
verso 14, dice que Satanás, el diablo, fue destruido. Por favor, revise bien esa palabra, destruido, no derrotado. Escucho mucha predicación donde dicen, es que el diablo fue derrotado y nosotros tenemos que luchar para tenerlo bajo la planta de los pies. No. Hebreos 2:14, y puedo citar otras citas más, pero Hebreos 2:14 dice que fue destruido, fue totalmente destruido. Por tanto, no tiene nada que ver, como dijo Jesús, Satanás viene a mí y no tiene nada conmigo, no tiene nada con un hijo de Dios. Ojo, dije hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, nacido de nuevo. Por tanto, estos hombres que no habían nacido de nuevo, estaban en el antiguo pacto, estaban bajo la ley y querían aplicar bajo la ley a otros sin aplicárselas a sí mismo, y Jesús se las aplicó. Por tanto, la Biblia dice que Jesús fue el que cumplió toda la ley. El hombre no la cumplió, no podía. Dice, la conciencia de pecado es la que acusa. ¿Cuánto se desarrolla una conciencia de pecado? Como se desarrolla desde niños una conciencia de temor a Dios, una conciencia de castigo de Dios. Dios está enojado contigo si haces eso malo. Si no haces eso, Dios te va a castigar. ¿Y cuánta gente hoy en día está adultos en Cristo igual, con una conciencia de pecado? Hebreos capítulo 6 les llama obras muertas. Obras muertas. Oye, qué tremendo esto. Una conciencia de pecado está saturada de ley. Por tanto, si está saturada de ley, está saturada de maldiciones, de castigo, donde Dios está enojado contigo. Cuando Isaías dice que nunca más, jura que nunca más se va a enojar con el hombre, con el ser humano, de que Dios lo está disciplinando con cosas, desastres y enfermedades y cosas así. Esa es una conciencia de pecado. No se olvide, cuando estudiamos cómo interpretar correctamente las escrituras, recuérdese que la iglesia, esta iglesia en Hebreos, esta iglesia que eran judíos, pensaban como judíos, aunque habían nacido de nuevo. Por eso les he enviado esta carta a los hebreos, porque pensaban como hebreos, vivían bajo la ley mosaica y les está siendo corregido su estilo de vida nueva que tenía ya en Cristo Jesús. Un día voy a enseñar verso por verso la carta a los hebreos. Pero dice en Hebreos capítulo 9:14, para no desviarme, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, les está hablando a esta iglesia lo que estaba haciendo la sangre y lo que hizo más la sangre de Cristo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpió nuestra conciencia en el espíritu de obras muertas. Ahora el Evangelio está transformando, renovando nuestro entendimiento, nuestra conciencia a través del Evangelio de la gracia. La conciencia de pecado es porque ha sido expuesto a la enseñanza del antiguo pacto, la ley. Volvamos al pasaje de la mujer adúltera.
Juan capítulo 8, verso 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, ojo, en la ley, fariseos y escribas, expertos en la ley para aplicárselos a otros, pero para aplicárselos a ellos no. Y eso es lo que hizo Jesús, aplicárselos a ellos. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Por eso es primordial que desarrollemos una conciencia, el Evangelio de la Gracia. Jesús le aplicó a los fariseos y escribas la ley, que es la causa de una conciencia de pecado. A ellos que estaban aplicando la ley, Jesús les dijo: ok. Jesús tenía que ser sabio ahí. Porque si dice lo contrario a la ley, estaría en contra de la ley ahí donde él vino a cumplirla. Entonces él le dijo: ok, vamos a aplicar la ley, pero ustedes también. ¿Cuántos hermanos ustedes ven señalando y señalando y señalando y señalando? Y ese siempre está en lo mismo, y ese siempre está en lo mismo, y ese siempre está en lo mismo. ¿Y si se aplicara esa ley que está aplicando hacia ellos? Porque casi siempre las personas que dicen: es que siempre está haciendo lo mismo, siempre está haciendo lo mismo, están cayendo siempre en lo mismo, ellos mismos. Valga la redundancia. Por tanto, el Señor les aplica. Es el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo tremendo es que Jesús le aplica la gracia a la mujer. Más a los judíos le aplica la ley que ellos estaban utilizando. ¿Cuántas personas que condenan a otros, que juzgan a otros, que pasan señalando a otros, usando esa ley, no se la aplican a sí mismos? Prefiero vivir bajo la gracia de Dios. En el capítulo 8 de Juan, hablando del mismo tema, la mujer adúltera, versos 10 y 11 dice: enderezándose Jesús, recuérdense que estaba escribiendo en la tierra, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién era el que lo estaban acusando? ¿El diablo? No, gente que estaban bajo la ley. Porque la ley lo que hace es acusar. La ley lo que hace es condenar, dice 2 Corintios capítulo 3. Lo que hace la ley es señalar. Pero solamente no cambia a las personas, no transforma a las personas. Mas la gracia es todo lo contrario. Cambia a las personas. ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella contestó: le preguntó él, ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. No hubo ni uno que pudiera acusarla. ¿Por qué? Porque su conciencia. Nosotros estamos desarrollando una conciencia de gracia. Es que somos salvos. Estamos siendo transformados en nuestra alma simplemente por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8, lo dice bien claro, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Sí, es un regalo. No merecíamos, no hicimos nada. Lo que hicimos fue creer en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La ley es por obras, la gracia es por fe.
Por tanto, esta gente que era por obras, no pudieron estar de pie, tuvieron que devolverse. No sé si algunos dicen predicadores tiraron una piedra, puede ser que otros se llevaron la piedra para tener el recuerdo, lo que le sucedió, la gran lección que le dio nuestro Señor Jesucristo. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, oiga bien, Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y esto. Juan 3:17 dice que Jesús no vino a condenar el mundo, sino al salvar el mundo. Otra vez. Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas tienen que ser para salvar al mundo, no para condenar al mundo. No para ver qué juicio le va a caer, ni qué condenación está. Jesús le dice, note lo que hace el tener a un Señor, a un Cristo, lleno de verdad y gracia, dice Juan 1:17. Cambia a la gente. Le dijo, vete y no peques más. Es tu decisión. Conste, es tu decisión. Por mí, yo no te condeno. Pero ten cuidado, que en otro fallonazo yo no esté. Y esta gente de la ley te mate a pedradas. Conmigo no hay condenación, pero con el ser humano, ten cuidado. Porque más el ser humano, bajo la ley, mata. Eso es lo que dice 2 Corintios 3. No es el diablo, no son los demonios, no. Es el ser humano. Es el ser humano que condena. ¿Cuántas? Y no estoy justificando jamás el pecado. Romanos 6:1 dice, porque estamos en la gracia, pecaremos. De ninguna manera, dijo Pablo. Más bien es para que nos liberemos de creer que somos atados, que nuestra debilidad es pecar, pecar y pecar, y es todo lo contrario. Nuestra debilidad, que habla 2 Corintios capítulo 12, verso 9, 10, está hablando de la persecución que hay para aquellos que predicamos el Evangelio de la Gracia. Y lo vemos en 2 Corintios capítulo 11, la persecución que Pablo tuvo, que llegó a decirle al Señor, Señor, libérame de esto, estoy siendo perseguido. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Otro día enseñaré toda esta parte, el aguijón de Pablo, que el aguijón de Pablo no era ni enfermedad, el aguijón de Pablo no era otras cosas. El aguijón de Pablo, y la misma Biblia lo enseña, era la persecución de la misma gente. ¿Cuánta gente hemos visto? Hombres que predicaban el Evangelio. Milagros, señales sucedían. Y estaban cometiendo algunas obras de la carne. Y veíamos el mover de Dios y tantas personas seguían a estos hombres y creían en estos hombres hasta que alguien sacó a la luz alguna obra de la carne de esa persona. Su ministerio se vino abajo. Todo lo destruyó el diablo. Y quiero decirte algo fuerte. Ni el hombre, la acusación. Lo señalaron, lo acusaron, pero al tener una conciencia de pecado, permite condenarse a sí mismo. Lo que piensa la gente y lo que diga la gente de ti puede influir, mas no es determinante. No es determinante.
puede influir en el asunto, pero no es determinante. Lo que tú piensas de ti, sea conforme al sistema del mundo o sea conforme al sistema de Dios, depende de ti. Yo sé que ser bombardeados es bastante fuerte, y eso muchas veces por calumnias, muchas veces por falsedad. Ahora imagínense cuando se ha cometido una falta. Dios, ¿cómo se puede sentir esa persona? Y más si son personas reconocidas, cientos de personas y miles. Bueno, pero lo que quiero tener el punto aquí es, por causa de la conciencia de pecado, se autocondena. Y hay personas que no se han podido levantar después de una falla carnal, llamémosla así. Bueno, así lo dice la Biblia. Una falla carnal. No se han podido levantar porque les afectó en su conciencia, que era una conciencia llena de ley, de pecado. E incluso algunas de estas personas predicaron ley, predicaron en contra del pecado, predicaron contra, haciendo juicios. Lógico, cuando viene la situación, se autocondenan, y muchos no pudieron levantarse. Dejaron todo lo que era del Señor. Y así hay un montón de creyentes que no se están congregando, no están con las cosas del Señor, porque ya creyeron que se terminó todo, de que Dios está ya condenándole, que está señalándole. Y es todo lo contrario. Podemos escuchar la voz de Dios a través de Cristo y su palabra diciendo: yo no te condeno, vete, no peques más. Dele vuelta. Eso se llama arrepentimiento, cambio de mentalidad. Quiero llevarte esto, que lo dije, creo que fue enseñando cómo interpretar correctamente la Biblia o las escrituras. Arrepentimiento, cuando se está hablando, Jesús decía: arrepentíos y convertíos. Ojo, que el reino de Dios se ha acercado. A ellos lo que les está hablando, recuérdese bien que Jesús es judío. Y viene Jesús en medio de una nación con una mentalidad judía. Cuando les está diciendo: arrepiéntese, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora nosotros no podemos decir que el reino de Dios se ha acercado, porque el reino de Dios está en nosotros. Pero cuando le está diciendo a ellos eso, es: arrepiéntense de la ley y entra en la gracia del Señor. Algunos que me escucharon enseñar esto, les estoy refrescando esa enseñanza y volviendo a ver, porque hoy es: arrepiéntese y conviértase, porque el reino de Dios se ha acercado. No, momento. Ahora es que mi mente va a cambiar de dirección, de pensamiento, y voy a dejar, incluso porque estamos saturados de enseñanza llena de ley. Llena de ley. En todas tenemos que empezar a distinguir. Por eso es que nos enseña el bien y el mal, a distinguir qué es gracia y qué es ley. Recuérdese que la ley es por obras, la gracia es por fe. Pregunta: ¿qué estás aplicando en tu vida? Mucho de ese estrés, mucho de ese desánimo, muchas de esas iras. La Biblia dice que la ley produce ira. Mucho de ese no tiene una vida feliz. Será. No estoy afirmando, nada más estoy diciendo
¿Será que hay mucha enseñanza de ley en tu conciencia? ¿Será que tu conciencia está llena de obras de muerte, una conciencia de pecado? ¿Será eso? ¿Qué estás aplicando en tu vida? ¿Ley o gracia? ¿Qué estás aplicando? Pastor, ya escucho los pensamientos de algunos. Pastor, pero es que algunos se van a estar muy tranquilos que van a pecar y van a decir que están bajo ley. Quiero decirte algo. El que tiene realmente la revelación de la gracia es liberado. A ver, voy a ponerlo de esta manera. Es transformada su alma por medio de la renovación de su mente. Y estará disfrutando más de lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que de las acciones de la carne. Algunos creen que predicar gracia es dar licencia para pecar y es todo lo contrario. Predicar gracia, enseñar gracia, lo que hace es libre. A ver, no. Lo que hace es experimentar el estado verdadero que tienen ya, que es la libertad. Somos libres. Estaba viendo un día, esto es una serie de televisión. Y ahora puedo decirlo con toda libertad, porque antes de decir que yo estaba viendo en una serie de televisión era pecado. Incluso se le llamaba al televisor cajón del diablo. Pero estaba viendo y salió algo de otra serie anunciándose, y entonces una le habla a la otra y la otra responde: sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la otra muchacha le corrige y le dice: no, conoceréis la verdad porque eres libre. Wow, eso me impactó. Juan 8:32 en el Antiguo Pacto nos dice: conoceréis la verdad y vamos a ser libres. En la gracia, conozco la verdad, ¿por qué? Porque soy libre. Recuérdese que la posición es que ya somos, ya tenemos y ya podemos. No es que vamos a hacer. Eso lo estoy enseñando los domingos. Ya tenemos todo. Ya somos bendecidos. Somos benditos según Efesios 1:3. Entonces, pastor, que esas las oraciones, que más adelante estaré hablando en los domingos, esas son las oraciones, esa es la creencia siempre de esperar de que Dios haga algo. Cuando lleguemos a entender de que Dios ya hizo y que nuestra fe no es para mover a Dios, sino para poder recibir lo que Dios nos ha dado, ya será una manifestación totalmente diferente. Igual la gracia. En el momento que nosotros entendamos qué es gracia, vamos a caminar en la libertad que Cristo nos ha llamado. Gálatas capítulo 5, verso 1, bien claro dice: no volváis al yugo de esclavitud. Y era el temor. No vuelvan al temor, a la ley. Pues la ley lo que trae es temor, es miedo. Bueno, ahora, ¿qué estás aplicando en tu vida? ¿Ley o gracia? Pero no puede ser posible. No, sí es posible, por falta de conocimiento, de que nosotros mismos somos los que estemos pensando en contra de nosotros mismos, dañándonos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos dicho de que las personas alrededor ven el potencial que tenemos, mas nosotros no lo vemos, nos sentimos que no servimos, que no podemos? Cuando empecemos a ver, cuando nuestros ojos, como estamos viendo los domingos, nuestros ojos empiecen a abrirse, cuando empiece la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Cristo y los ojos de nuestro entendimiento comiencen a ser iluminados a través del Evangelio y la gracia, y sepamos la esperanza que tenemos,
y las riquezas que tenemos con los santos, eso está en Efesios capítulo 1, versos de 17 y 18. Mira, hermano, nuestra vida va a cambiar, va a caminar diferente. Va a haber cambios permanentes. Ya no cambios que durarán un tiempo, no, cambios permanentes, porque vendrá ese cambio de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces, la pregunta que hice fue, ¿cómo estás actuando en tu vida? ¿Qué estás aplicando en tu vida? ¿Ley o gracia? Segunda pregunta. ¿Y qué estás aplicando a los demás? Si tengo una conciencia saturada de pecado, que sería condenación, solo condenación voy a hablar. Solo condenación voy a hablar. Y solo voy a tomar las profecías del antiguo pacto para condenar y meter miedo a las personas. ¿Qué estás aplicando a las otras personas? ¿Ley o gracia? ¿El ministerio de reconciliación o el ministerio de condenación? Como dice Pablo en 2 Corintios 3, ¿el ministerio de muerte, de condenación o el ministerio de justificación del Espíritu? En este pasaje Jesucristo nos da una enseñanza de cómo aplicar la justicia de Dios por medio de la gracia. Iba a entrar en otro tema que es bastante delicado, porque estaré tocando la cena del Señor. Y todos nosotros tradicionalmente hemos tenido el conocimiento o practicamos la cena del Señor. Y vamos a estar hablando de la cena del Señor, según la posición en Cristo Jesús, según de una conciencia desarrollada de justicia. Pero el tiempo se me fue. Ya el tiempo se me fue. Confío en Dios que haya podido expresar, darme a entender con la enseñanza de hoy, de que si hay una conciencia de pecado todavía en nosotros, si hay una conciencia llena de ley, bueno, es necesario que lleguemos a exponernos, a oír constantemente la palabra del Evangelio, el mensaje del Evangelio. ¿Qué era Evangelio? Muy bien, las buenas nuevas acerca de Cristo, no acerca del pecado, no acerca de juicios, acerca de Jesucristo y su obra terminada. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Vamos a empezar a renovar nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, desarrollarla de la justicia de Dios a través del Evangelio, escuchando palabra acerca de Jesucristo y su obra terminada. Es de la única manera de que nuestra conciencia en el alma sea transformada, renovada. Amados hermanos, bendiciones y nos vemos la próxima vez.